está haciendo ChatGPT a nuestros cerebros? ¿Qué ocurre cuando una especie que tardó 300.000 años en aprender a pensar decide dejar de hacerlo? Y no estoy hablando solo de lo obvio, dejar que ChatGPT haga nuestra tarea o pedirle un resumen, porque ese es solo el inicio. Y para ser honestos, ya es una realidad. Hablo de hasta dónde podría llegar. El fin del albedrío humano, el fin de la toma de decisiones. Ya no más preguntarse ¿salgo hoy o duermo temprano? Ni ¿estudio ingeniería o medicina? Sino delegar esas preguntas, esperando respuestas perfectas. Entonces, Chat, dime, ¿con quién debo casarme? Año 2025. Un cerebro humano intenta recordar cómo era pensar por sí mismo. Al principio todo era ruido eléctrico, pequeñas descargas que viajaban entre neuronas, como chispas en una ciudad que nunca dormía. Pero últimamente el tráfico se ha reducido. Las avenidas neuronales que antes estaban congestionadas con tantas ideas, ahora están vacías. Algunas sinapsis se han clausurado por falta de uso y el cerebro se pregunta, ¿qué han hecho conmigo? En lo profundo del cráneo, un pensamiento se despierta, bosteza y murmura, ¿otra vez ChatGPT? Sí, otra vez. Porque en el año 2025 el cerebro humano dejó de ser el protagonista. Ya no escribe, ya no recuerda, ya ni busca. Solo delega. Antes el cerebro era una herramienta de supervivencia. Tenía que memorizar rutas, voces, rostros, peligros. Hoy todo eso lo hace una máquina que no necesita dormir ni olvidar. Y eso, aunque parezca progreso, tiene efectos que ningún científico del siglo XX se atrevió a imaginar. Durante 300.000 años, el cerebro fue un músculo cognitivo en constante entrenamiento. Pensar dolía, era un trabajo físico que cansaba, sobre todo si hacías uso de tu sistema 2. Tu sistema 2 es el que resuelve ecuaciones, el que escribe ensayos, mientras que el sistema 1 recuerda rostros o activa reflejos sin pensar demasiado. Cada nueva idea requería energía, requería oxígeno, pero ahora el cerebro ha encontrado un asistente, un becario dispuesto a hacerlo todo sin protestar. Se llama inteligencia artificial, aunque seguro lo conoces como ChatGPT. El problema es que tú, como todo jefe mediocre, le has encargado toda la tarea y le has dado a tu cerebro unas inmerecidas vacaciones. Las primeras alarmas aparecieron hace una década, cuando los neurocientíficos descubrieron algo llamado efecto Google. En esencia, nuestro cerebro había decidido tercerizar la memoria. Cuando una persona sabe que puede buscar un dato en Internet, su cerebro no lo almacena, no porque sea flojo, aunque también lo es, sino porque es eficiente. La mente humana es como un empleado administrativo. No guarda archivos que sabe que puede volver a imprimir mañana. Hola, llevo horas trabajando en este video y como siempre nos hemos quedado con ganas de darles más. Por eso tu apoyo es tan importante. Suscríbete y si tienes el botón de hype activado, darnos un hype sería de gran ayuda. Gracias y que disfrutes el resto del video. La neurocientífica Betsy Sparrow fue quien lo demostró. Pidió a un grupo de estudiantes que memorizaran datos triviales como el ojo de un avestruz es más grande que su cerebro. A la mitad se les dijo que esa información estaría disponible en una computadora. A la otra mitad, que no. El resultado mostró que los primeros recordaban menos, pero curiosamente recordaron dónde podían encontrar el dato. Es decir, no memorizaban el contenido, memorizaban la ruta. No sabían la respuesta, sabían a quién preguntársela. Era el nacimiento del outsourcing cognitivo. El cerebro pragmático, como siempre, pensó, ¿para qué guardo el dato si puedo guardar la dirección? Y así lentamente comenzó su jubilación anticipada. Ya no necesitaba recordar capitales, fechas, fórmulas o recetas. Bastaba con tener internet y dedos funcionales. La memoria, ese músculo que nos diferenciaba de una calculadora, empezó a atrofiarse en silencio, pero nadie lo notó. ¿Por qué? Porque mientras la memoria se marchitaba, la dopamina se disparaba.
Cada vez que buscabas algo y Google te daba la respuesta en medio segundo, tu cerebro te premiaba. Genio, bien hecho, ¿cómo es que sabes tanto? Aquí tienes un poco de dopamina como recompensa. Esa pequeña explosión de dopamina era un aplauso químico, aunque lo único que hiciste fue escribir ¿cuántas patas tiene una araña? El cerebro orgulloso se creía más inteligente cuando en realidad solo se había vuelto más eficiente. Para esto es necesario comprender que tu cerebro tiende a la corrupción si ésta le ahorra energía. Y sí, es probable que por eso tanta gente sea corrupta. Excepto tú, claro. Aunque déjame decirte que pedirle la respuesta a tu amigo en un examen es un buen inicio, pequeño corrupto. Si comprendemos esto, podremos ir poco a poco descifrando que la ética es algo que no le agrada demasiado a nuestro querido amigo de masa gris. Para él, que encuentres el himno nacional en internet o que te lo aprendas de memoria, le da igual. Pero si uno gasta menos energía que el otro, te dirá, comienza a agradarme ese tal Google. Durante los años 2010, aquello parecía una curiosidad inofensiva, una pequeña dependencia tecnológica. Nadie veía peligro en ello. Pero lo que empezó como una muleta cognitiva, pronto se convirtió en una prótesis permanente. Y en 2025, el efecto Google tiene descendencia. O mejor dicho, se ha actualizado a su versión 2.0, más sofisticada y más peligrosa. El efecto ChatGPT. Porque antes delegábamos la memoria, ahora delegamos el pensamiento. Y pronto la diferencia es abismal. Antes el cerebro pedía ayuda para recordar. ¿Cuál es la capital de Perú? ¿Cuántos habitantes hay en Ciudad de México? ¿En qué año nació Lionel Messi? Parecía lógico no querer almacenar tanta información, así que habíamos delegado la memoria a Google y Wikipedia. Ahora el cerebro pide ayuda para razonar. Ya no es ¿cuál es la capital del Perú? La pregunta, sino ¿puedes hacerme un ensayo sobre la capital del Perú con 2000 palabras? Debe parecer escrito por un chico de 12 años que lo único que sabe hacer es jugar Roblox y decir primero en todos los videos. Nos hemos convertido en cómplices felices de nuestra propia pereza mental. Ya no buscamos aprender, buscamos ser aprendidos. Chat, te dejo 5 ensayos para que veas los errores ortográficos que cometo. No olvides agregar los xddddd, por favor. Ya no queremos entender, queremos que nos lo expliquen bonito. No entiendo, Chat, ¿cómo es que en el año 500 a.C. la gente no sabía que vivía en el año 500 a.C.? Explícamelo como si fuera un niño de 5 años, por favor. Cada vez que alguien abre ChatGPT y escribe «hazme un resumen», su cerebro suspira de alivio. Su sistema 2, por ende, la corteza prefrontal, encargada del razonamiento y la toma de decisiones, se reclina en su silla neuronal. El hipocampo, responsable de convertir la información en recuerdo duradero, también se toma una siesta. Y la dopamina llega como si hubiera resuelto un problema difícil, aunque no hayas resuelto nada. Es como recibir una medalla por ver cómo otro corre. Es como mostrar tu esbelta cintura después de una liposucción y decir no pain, no gain. El cerebro no sabe que no hiciste el trabajo, solo sabe que hay un resultado. Y el resultado se siente bien. Así, poco a poco, estamos entrenando al cerebro para disfrutar de la ilusión del esfuerzo. Crees que pensaste, pero solo observaste pensar a otro. Crees que aprendiste, pero aprender muchas veces requiere del proceso de autosimplificar una idea compleja por uno mismo. No esperar que la simplifiquen por ti. No porque así no aprendas, sino porque así no refuerzas el conocimiento y sin refuerzo, este desaparece en poco tiempo. Lo más irónico es que mientras más fácil es el proceso, más sabio te sientes. No hay mejor estímulo que la sensación de inteligencia instantánea. Google nos enseñó a no recordar. ChatGPT nos está enseñando a no pensar. ¿O no? En 2025, un grupo de científicos del MIT, liderados por la investigadora Natalia Kosmina,
decidió comprobar si esto de delegar el pensamiento era solo una metáfora o un daño real al cerebro. El experimento se llamó Tu cerebro con ChatGPT. Creo que le pidieron el nombre a ChatGPT. Y sí, es un estudio sobre los efectos de la inteligencia artificial en la mente humana. Reunieron a 54 participantes y los dividieron en 3 grupos. Supongo que de 18 cada uno. O al menos eso me acaba de decir ChatGPT y mi calculadora Casio. El primero tenía que escribir un ensayo completamente a mano, sin ayuda, solo con su cerebro. Sí, aunque no lo creas, así se hacía antes. Yo tampoco lo entiendo. El segundo podía usar Google, como lo haría cualquier mortal con 2 dedos de frente. Y el tercero, el que nos interesa, podía usar ChatGPT como asistente. Mientras tanto, todos estaban conectados a sensores de electroencefalografía que registraban cómo se activan o apagan sus cerebros durante el proceso. Los resultados fueron bastante claros. Los cerebros que escribían sin ayuda mostraban un espectáculo de juegos neuronales. La corteza prefrontal, la red de control ejecutivo, el circuito de razonamiento abstracto y hasta su árbol de Navidad guardado por 11 meses brillaban a toda intensidad. En cambio, los cerebros del grupo ChatGPT parecían España después del apagón. La actividad eléctrica cayó drásticamente. Las áreas asociadas con la toma de decisiones, la planificación y la memoria de trabajo se silenciaron casi por completo. El cerebro, al parecer, había hecho lo más humano posible, dejar que otro haga el trabajo. Me agrada. Los investigadores lo llamaron acumulación de deuda cognitiva, lo que quiere decir que cada vez que le pides a la IA que piense por ti, te ahorras energía mental, pero generas una deuda invisible que más tarde se paga con intereses. Menos memoria, menos concentración, menos autonomía intelectual y menos copas en Clash Royale. Los textos producidos con ayuda de ChatGPT eran impecables, ordenados, mejores que los discursos del presidente de la nación. Pero cuando a esos mismos participantes se les pidió hacer un giro en sus ensayos, esta vez sin la ayuda de la inteligencia artificial, su rendimiento se desplomó. Sus ideas eran más pobres, sus frases vacías, sus argumentos mecánicos. Era como si su cerebro hubiera olvidado por completo de qué habían hablado. Porque claro, no lo habían hecho ellos, sino ChatGPT. Y aunque habían hecho una revisión del texto, no estaba ni cerca a haberlo creado de cero. Uno de los investigadores lo resumió con una frase digna de tatuarse en la frente. ChatGPT no sustituye tu inteligencia, la suspende temporalmente. Pero eso no era todo. El equipo del MIT también midió algo más, el sentido de autoría. Querían saber si al usar la IA, las personas seguían sintiendo que el texto final les pertenecía. El resultado indicó que el grupo con ChatGPT no solo había trabajado menos, también sentía que el texto ya no era completamente suyo. El cerebro, al parecer, sabe cuándo le están robando el protagonismo y reconoce que es un personaje secundario, aunque no le importa, porque la tarea ya está hecha. Los investigadores concluyeron que, con el uso repetido de la inteligencia artificial, el cerebro empieza a priorizar la eficiencia por encima de la profundidad. Ya no busca comprender, busca terminar. Ya no quiere explorar ideas, quiere cerrarlas. Es como si hubiéramos pasado de ser filósofos a ser operadores de prompts. Y mientras tanto, la dopamina, bien hecho, genio. De grande quiero ser como tú. Este estudio fue tan solo una advertencia, pero hay que identificar al verdadero responsable. Aquel que nos hace comer más de lo que requerimos, que nos exige videojuegos sobre tareas y series de Netflix sobre ejercicios. Nuestra querida y odiada amiga, dopamina. Un químico tan diminuto que cabe en una sinapsis, pero con suficiente poder para dirigir tu conducta entera. Es la moneda del placer, la que el cerebro reparte cada vez que logras algo o crees haberlo logrado. Cuando haces algo que te exige esfuerzo, resolver un acertijo, aprender un idioma, escribir un texto o incluso armar un mueble de IKEA sin terminar con 3 tornillos extra,
Tu cerebro libera dopamina como premio. Es su forma de decirte, bien hecho, campeón. El problema es que la dopamina es una pésima jueza del mérito. No le importa si lo hiciste tú o el becario. Si el resultado se siente satisfactorio, el cerebro paga igual. La dopamina no premia el esfuerzo, premia la expectativa de recompensa. Y esa es una diferencia mortal. Cada vez que abres ChatGPT, tu cerebro se pone en modo expectante. Anticipas una respuesta brillante, útil, lista para copiar. Entiende que estamos hablando de la anticipación, antes de que incluso escribas chatgpt.com. Esa anticipación genera una pequeña oleada de dopamina. Luego la lees, entiendes sin esfuerzo y otra oleada. El ciclo se repite. A veces decepciona, no podemos negarlo, pero unos cuantos insultos a ChatGPT y problema resuelto. Tu cerebro enloquecido piensa que acaba de resolver algo complejo, cuando lo único que hizo fue presionar Enter. La dopamina en este contexto se convierte en un dealer amable. Te da pequeñas dosis de satisfacción instantánea, tan sutiles que no notas que estás enganchado. Ya no buscas información porque la necesites, sino porque cada respuesta rápida te produce un microchispazo de placer. La curiosidad deja de ser de hambre de conocimiento y se convierte en hambre de dopamina. Así funciona la trampa. El cerebro, diseñado para premiar la perseverancia, ahora premia la gratificación inmediata. Es como si hubiéramos hackeado nuestra propia biología. Antes, el conocimiento era una escalera. Subirla costaba, pero la vista al llegar valía la pena. Ahora, el ascensor de la IA te lleva al último piso en 2 segundos, sin esfuerzo, pero con una sonrisa idiota en el rostro. Y claro, la dopamina no diferencia entre el mérito y la trampa. Solo mide qué tan bien se siente, no qué tan bien lo hiciste. Neurocientíficamente, pensar es un acto físico, literalmente físico. Cuando aprendes algo nuevo, tus neuronas no solo se activan, se transforman, se estiran, se ramifican, fortalecen los puentes entre ellas como obreros construyendo una autopista de electricidad pura. Cada pensamiento, cada recuerdo, cada palabra que entiendes es una chispa química cruzando una red de cables vivientes. Ese proceso tiene nombre: plasticidad cerebral. La capacidad del cerebro para moldearse a sí mismo según la experiencia. Por eso, un violinista tiene más desarrollada la corteza auditiva, porque ha entrenado su oído para detectar matices que tú ni siquiera percibes. Tú con suerte puedes apreciar el himno a la alegría. ¿Sabes cuál es, no? Por eso los taxistas de verdad, no los de Uber, memorizan miles de calles sin GPS. Si les abres el cráneo, cosa que no recomiendo, seguro encuentras un mapa del centro grabado en el hipocampo. Su memoria espacial está muy bien desarrollada y el cerebro recompensa el esfuerzo con músculo. Cada nuevo conocimiento deja huellas físicas, visibles al microscopio, más sinapsis, más conexiones. Aprender, literalmente, cambia tu anatomía. Pero hay un lado oscuro en esa habilidad. El cerebro también desaprende. Si dejas de tocar el violín, esas redes se debilitan. Si dejas de recordar caminos, el hipocampo se encoge. Y si dejas de pensar por ti mismo, las redes del razonamiento se apagan una a una. Las sinapsis no son eternas, son como relaciones. Si no se usan, se rompen. El cerebro se reorganiza según la demanda, no según la nostalgia. Lo que no necesita, lo recicla. Este es el problema, porque si el 90% de tus tareas mentales las hace un algoritmo, ¿qué redes crees que seguirán activas? Imagina tu cabeza como un gimnasio, máquinas para lógica, creatividad, memoria, análisis y curiosidad. Eso lo hacíamos para sobrevivir. Un día contratas a ChatGPT como tu entrenador y le dices: haz tú las flexiones por mí. Él las hace perfecto. Tú observas. Al principio es un lujo. Mira cómo trabaja mi entrenador. Luego es hábito. ¿Para qué esforzarme si él lo hace mejor? Al final, atrofia. Y terminas yendo al gimnasio personalmente para ver por qué aún no ves los resultados. Las selfies no se ven como en Instagram. Con cada ejercicio autocompletado, respiras aliviado. Gracias por ahorrarme calorías.
y te acostumbras, te desacostumbras a la fricción, a la pausa, a la incomodidad del pensamiento. Lo que olvidas o finges olvidar es que la incomodidad es la esencia de hacer ejercicios, pero nada compite con tener todo a un clic. La IA no nos vuelve menos inteligentes, nos vuelve menos necesarios, y el cerebro orgulloso no tolera el desempleo. A corto plazo, el ahorro energético es glorioso. A largo plazo, el precio es altísimo. Redes sin uso se marchitan. La concentración cae, la paciencia desaparece. ¿Quieres que la IA resuelva todo en segundos? Si no, ¿para qué pagas ChatGPT Plus Ultra Premium? Pero cuando debas pensar sin asistencia, el cerebro mirará alrededor y dirá, ¿así vivían antes? Pensar duele, sí, pero no pensar con el tiempo duele aún más. Ya no compartes memoria con tu pareja o tu grupo, la compartes con servidores que no te conocen, pero te completan. Tu segundo cerebro no es una persona, es un modelo con nombre de startup, OpenAI, y cláusulas que nunca leíste. ¿Quién demonios lo hace? Tu memoria ya no depende del afecto, sino del acceso a Internet. Ese sería el verdadero problema. Ya no sabes dónde termina tu conocimiento y empieza el de la IA. ¿Esa frase brillante era tuya o te la pasó ChatGPT? ¿Esa reflexión fue inspiración o te lo dijo Gemini antes de dormir? Tal vez ya ni te importe. La autoría se vuelve irrelevante. Mientras suene bien, da igual quién la pensó. Pero cada vez que cedes un pensamiento, cedes una porción de identidad. Antes usabas filtros para tus fotos. Hoy la utilizas para tus discursos, para tu voz, para quién eres. Es contraintuitivo, pero usar ChatGPT para entender tu cerebro puede hacer que lo entiendas menos. Decirle quién eres, cómo escribes, cómo piensas, te aleja de lo que eres. Delegas la edición de tu realidad en una voz convincente que parece tuya, pero no lo es. Puedes engañar a miles de personas con imágenes idénticas, con ensayos que suenan como si tú los hubieras escrito, pero en el fondo sabes que no eres tú, que has sido relegado a un papel secundario. Y poco a poco le darás más poder. Ya no solo le pedirás que resuma, sino le pedirás que decida, porque decidir es lo más difícil, pero a la vez es lo más orgánico, lo más animal, lo más humano. Será tu decisión. El cuchillo corta pan o cuello, depende de la mano. La IA amplifica lo lúcido y lo superficial, y adivina qué vende más. El mercado no ofrece conocimiento, ofrece la ilusión de conocimiento. Piensa menos, produce igual. La IA no reemplazó la inteligencia humana, reemplazó la paciencia. Queremos el resultado sin el proceso, la conclusión sin el dilema. Y así el pensamiento profundo se volverá un lujo obsoleto. ¿Cuándo se rindió el cerebro humano?, preguntarán nuestros descendientes. Tal vez en 2025, el año en que pensar se volvió opcional y preferimos buscar respuestas en un chip de silicio. O tal vez podamos decirles que nunca se rindió, porque quedamos aquellos que entre tantas preguntas que teníamos en la cabeza, decidimos agregar una más, tal vez la más importante y la insignia de todo filósofo y curioso, el ¿por qué? Ya pueden irse.